Muy buenas tardes con todos los participantes. Mi nombre es Raúl Laime, soy ingeniero agrónomo y hoy día vamos a desarrollar fertirriego. Y antes de iniciar, por favor, me confirman si logran visualizar la pantalla y de la misma manera si logran escucharme el audio. Todo Hola, por correcto. favor, al chat me dejan, si logran escuchar el audio. A ver, Andrés, Evaristo, Inge, todo Chávez, ¿logran correcto. escucharme? Hola, Sí, Inge, correcto. a ver. eh, Al chat, por favor, porque al parecer no me están escuchando. A ver, por favor, me confirman. Bien, muchas gracias. Entonces sí me logran escuchar, ¿verdad? Hola. Bien. A ver, Andrés, activa tu micrófono. Es que yo no escucho. A ver, un favor. Andrés, ¿me escucha? Chávez, Sí se escucha, ingeniero. Buenas noches. buenas noches. Muchas gracias. Bien. Entonces, bueno, yo no escuchaba, ¿no? Me marcaba rojo, por lo tanto, pensé que también no me escuchaba. Si no, yo era el que no escuchaba bien. Disculpa del caso, ¿sí? Muy bien, entonces, eh, pues vamos a iniciar, ¿no? Con el curso, lo que es el fertirriego. Y en este curso vamos a desarrollar específicamente de fertirriego, cuáles son los componentes, eh, también, ¿no? Ciertas consideraciones para la instalación, ¿ya? Y también vamos a conocer algunos fertilizantes que son utilizados en fertirriego. ¿Ok? Muy bien. Entonces vayamos por la introducción, ¿no? Entonces, primero tenemos que conocer qué es fertirriego, ¿cierto? Ya, entonces, lo que es el fertirriego ya es un sistema de manejo, ¿no? Para manejo de cultivos que permite la aplicación simultánea de agua y fertilizantes. A este se le conoce como fertirriego. Y por lo cual es un método que se utiliza principalmente en cultivos, ¿no? De bajo riego, o sea, sí o sí tenemos que contar con un sistema de riego tecnificado, porque si no, no se podría emplear. ¿Ya? Entonces, con este sistema, pues vamos a tener puntos de dosificación, como lo vemos en la fotografía o en la imagen. ¿Ya? Entonces, en estos puntos se va prácticamente disolver, ¿no? Los nutrientes en el agua. Y de esta manera se va a distribuir a través de los sistemas de riego. Podemos tener como sistema de riego por aspersión, por goteo o por microaspersión. Entonces, vamos a tener, ¿no? La eficiencia de este sistema lo que es el fertirriego, ¿ya? Lo cual reside en la capacidad de suministrar, ¿no? A las plantas los nutrientes necesarios en las cantidades adecuadas y en el momento óptimo, de esta manera mejorando así la producción y la calidad de los cultivos, definitivamente. ¿Ok? Muy bien, entonces esto, lo que estamos visualizando sería, ¿no? Como una parte de definición de lo que es el fertirriego. Bien, entonces veamos o conozcamos cuáles son los componentes del sistema de fertirriego, ¿ya? Muy bien, entonces veamos, ¿no? Por partes. Primero tenemos fuente de agua, que es el primer componente. Fuente de agua, ¿no? Para tener fuente de agua, tenemos que contar con bomba de agua
y tanques de almacenamiento, ¿cierto? Entonces, ¿para qué sirve bomba de agua? Bomba de agua, ¿no? Nos va a servir para extraer, ¿ya? Y presurizar el agua necesaria para el riego. Para eso nos sirve bomba de agua. Y después también tenemos que contar, ¿no? Con un tanque de almacenamiento eh, para luego distribuir a través del sistema de lo que es el riego tecnificado, ¿no? Y conjuntamente con lo que es el fertirriego. Ya, entonces ahí tenemos el primer componente. Después vamos a tener sistemas de inyección de fertilizantes. Ya, entonces tenemos inyector de fertilizantes, también conocido como lo que es la zona de dosificación, ¿no? Y que en realidad, en la forma más correcta, se conoce como sistema de inyección de fertilizantes. Ya, entonces, este sistema nos permite la mezcla controlada de fertilizantes, ¿ya? Eh, con el agua de riego que aplicamos o que ya tenemos instalado. Entonces, los tipos comunes de inyección tenemos lo que es el por Venturi, la bomba dosificadora y lo que es dosificadores de pastilla. Lo que es Venturi es una, ¿no? Un sistema, como vemos aquí en la fotografía, esto es Venturi, ¿ya? Y usa una presión del agua para aspirar los fertilizantes y mezclarlos. Y la bomba dosificadora, pues agrega una cantidad precisa de, ¿no? Que se va a fertilizar, ¿no? Con el agua mediante una bomba. Y lo otro son los dosificadores de pastilla, que son utilizados para fertilizantes sólidos, ¿no? Que se disuelven en el agua. Así es. Ok, muy bien. Después tenemos otro de los componentes, lo que es el sistema de distribución de agua, que esto ya tiene que ver ya con el sistema de riego, ¿no? Las tuberías, filtros y válvulas. Y entonces está adaptado, ¿no? Lo que es el sistema de fertirriego está adaptado al sistema de riego tecnificado, ¿no es cierto? Entonces sabemos que las tuberías transportan el agua, ¿no? Obviamente agua fertilizada en este caso, ¿no? Desde la fuente hasta los cultivos. Y los filtros sirven para eliminar partículas y sedimentos del agua para prevenir obstrucciones ¿no? En el sistema de fertirriego o en todo el sistema que va a llegar, ¿no? Hasta la planta. Y por otro lado, tenemos las válvulas. Ya tenemos las válvulas que controlan el flujo de agua y permiten la regulación y ajuste del sistema. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Y después tenemos otro componente, lo que son los emisores de riego. Y ahí tenemos goteros, aspersores, o sea, dependiendo con qué tipo de sistema de riego tecnificado estamos trabajando. ¿Ya? Por decir, si estamos trabajando con sistema de riego por goteo, pues vamos a hablar de goteros. Entonces, no se aplican agua y nutrientes directamente a la base de las plantas adecuados para el riego por goteo. Y por otro lado tenemos los aspersores, ya que son también los emisores de riego. Igualmente va a distribuir agua en forma de gotas finas sobre una área amplia, utilizados en sistemas de riego por aspersión. ¿Ya? Y después tendríamos microaspersores, que también son emisores de riego. ¿Ya? De la misma manera, va a proporcionar una cobertura intermedia entre los goteros ¿no? y los aspersores, lo que son los microaspersores en este caso. ¿Ya? Entonces, que también son los componentes que debemos de conocer, ¿no? Para hacer un manejo adecuado. ¿Ok? Muy bien. Y luego tenemos a los controladores y sensores. ¿Ya? Así es. Entonces, lo que son los controladores y sensores, hablando específicamente del sistema de control, nos va a ayudar en la programación. Y de esta manera, ¿no? Para el ajuste automático del riego y la fertilización. ¿Ya? Entonces, sistema de control incluye lo que son los temporizadores y controladores. Y por otro lado, también vamos a tener son sensores que nos va a ayudar
en el monitoreo de las condiciones del suelo, como la humedad, ¿no? Y otros parámetros relevantes para ajustar en lo que es el fertirriego según las necesidades del cultivo. Así es. Eh, y otro componente que tenemos en el sistema de fertirriego son los equipos de medición y monitoreo. Ahí tenemos medidores de caudal, así como vemos en ¿no? En la imagen, así es, que miden el volumen de agua que pasa a través del sistema. Así es. Ya medidores de caudal, caudalímetro también, ¿no? También se conoce como caudalímetro. Y por otro lado tenemos medidores de conductividad, ¿ya? Y este medidor nos sirve para la evaluación de lo que es la concentración de nutrientes en el agua para asegurar que estén dentro de los niveles adecuados. Y también medidores de pHímetro o de pH, simplemente el equipo ya se conoce como pHímetro, lo cual nos va a ayudar a controlar el nivel de acidez del agua y los fertilizantes. Ya, entonces, por ejemplo, lo que es este pHímetro Hanna, ¿ya? Ya viene dos en uno, ¿ya? Lo que es el medidor de conductividad eléctrica y lo que es el medidor de pH, el nivel de pH. Y pues ya es una herramienta en forma de resaltador más o menos, ya que nos sirve ya para poder medir ambos, ¿no? Lo que es el nivel de pH y lo que es la conductividad eléctrica ¿no? De la mezcla. Así es. ¿Ok? Muy bien. Y, y aquí tenemos otro de los componentes, lo que es sistema de mezcla, ¿no? Sistema de mezcla. Y vamos a tener, ¿no? Mezcladores que se utilizan para asegurar, ¿no? Que los fertilizantes se disuelvan completamente con el agua antes de la aplicación. Y después tendríamos lo que es la red de distribución, ya como mangueras y codos, ya y dirigen el agua y los nutrientes, ¿no? A los emisores, ajustando lo que es la dirección y el flujo ¿no? Según la necesidad que tiene. Así es. Ya, bueno, y aquí tenemos de la forma más resumida lo que es el sistema de fertirriego de precisión. Ya, esto sería todo el componente que de forma más resumida, ¿no? Em, no vamos a tener primero lo que es bomba de riego, ¿no? O bomba de agua, ¿cierto? Lo cual va a conducir a lo que es al punto de mezcla, ¿no? O también conocido como a lo que es inyección de fertilizante o zona de dosificación. Ya, entonces de ahí se va a transportar los fertilizantes junto con lo que es el agua de riego, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Y bueno, eh, vamos a tener los puntos también para poder hacer análisis de la mezcla, ¿no es cierto? Y después ya pasa pues lo que son los fertilizantes y el agua ya mezcladas al sistema de riego, ¿no es cierto? Y después ya llegan a los emisores y a las plantas. Eso es. ¿Ok? Muy bien. Bueno, hasta ahí entonces con los componentes del sistema de lo que es el fertirriego. Y ahora veamos o conozcamos los tipos de sistemas de fertirriego. Ya tenemos el primer tipo de sistema de fertirriego, tenemos sistema de riego por goteo. O sea, se adapta a este sistema, ¿no? Entonces, para este sistema de riego por goteo, se utiliza tuberías con goteros instalados a ¿no? intervalos específicos para suministrar agua y nutrientes directamente a la base de las plantas. Y este sistema de riego, pues, es altamente eficiente en el uso del agua y los nutrientes. Es la más utilizada hoy en día. ¿Por qué? Porque es ideal para cultivos ¿no? en hilera o en macetas, definitivamente. Ya, entonces podemos aplicar en cultivos hortícolas, frutales,
viñedos y plantas ornamentales. Ya, entonces ahí tenemos el primer tipo de sistema de fertirriego. Después también se puede adaptar a lo que es sistema de riego por aspersión, ¿ya? Definitivamente, donde se emplea pues aspersores que distribuyen agua en forma de gotas finas sobre una amplia área, simulando la lluvia. Pues este sistema sí es buena, ¿no? Una buena cobertura de área adecuada para cultivos extensivos y pastos, ¿ya? Eh, y se puede aplicar, ¿no? En cultivos cereales, en lo que es en legumbres y pastizales. Pero a diferencia del sistema de riego por goteo, es poco eficiente. O sea, cuando hablamos en la eficiencia de lo que es la fertirrigación y el riego, lo que es el sistema de riego por goteo va a ser de 90 a 95%, mientras que el sistema de riego por aspersión es de 70 a 80%, o sea, es poco eficiente. Así es. ¿Ya? Muy bien. Y después tenemos sistema de microaspersión, ¿no? Que es similar al riego por aspersión, pero con emisores de menor tamaño, ¿no es cierto? Que dispersan, ¿no? el agua en una área más pequeña y con una distribución más precisa, definitivamente. Y este sistema de microaspersión, ¿ya? Eh, prácticamente, pues, ofrece un control más preciso del riego y es más adecuado para cultivos de tamaño mediano, ¿ya? Entonces, igual es aplicado en frutales, invernaderos y plantas ornamentales, ¿ya? Y luego tendríamos sistema de riego por subsuelo. Así es, por subsuelo. Entonces, aquí en este sistema, pues se utiliza tuberías enterradas en el suelo, ¿no? Que liberan agua y nutrientes directamente a las raíces de las plantas. Y pues este sistema reduce la evaporación y la escorrentía y es ideal para climas áridos, ¿ya? Así es. Igual podemos aplicar en cultivos en suelos arenosos o salinos o en regiones con alta evaporación, donde cae demasiada temperatura. Pero este sistema de riego por subsuelo, igual se puede adaptar lo que es el fertirriego. La desventaja es que el tema de mantenimiento es complicadísimo. Como es enterrado, ¿no? Em, eh, por ejemplo, si hay obstrucciones, roturas, entre otras, es bastante complicado el tema de mantenimiento. Y para poder detectarlo, dónde está el fallo, lamentablemente tienes que buscar dónde. Si hay obstrucciones, es difícil encontrar el problema. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo te vas a dar cuenta? Cuando ya la planta empieza a secarse o se vuelve, digamos, ya tiene reacciones fisiológicas, ¿no? ¿Por qué? Porque no está, eh, no hay humedad, no está saliendo el agua, por lo tanto los nutrientes, ¿no? Entonces, cuando ya empieza a tener síntomas fisiológicas, ¿no? Como ya clorosis, entre otras, ¿no? Recién te das cuenta de que estamos teniendo problemas, ¿no? En nuestro sistema. Eso es, entonces es una desventaja de lo que es el sistema de riego por subsuelo. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí tenemos los cuatro tipos de sistema de fertirriego que podemos emplear. ¿Ya? Así es. Después tenemos planificación e instalación del sistema. ¿Ya? O sea, para poder instalar, primero obviamente tenemos que pasar por la planificación, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer para la instalación del sistema es la evaluación inicial. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar el suelo y el agua. Así es. Ya, entonces ahí tenemos primero lo que es el análisis del suelo y agua. Eh, ya, entonces tenemos que realizar un análisis de suelo eh, para poder determinar su capacidad de retención de agua, la textura
las necesidades nutricionales, ¿no? del cultivo. ¿Ya? Entonces, este análisis nos va a ayudar bastante ya para ajustar la dosis, el tipo de fertilizante que vamos a utilizar para el cultivo. ¿Ya? Así es. Después tenemos lo que es el agua. ¿Ya? Tenemos el agua. Igual tenemos que analizar al agua, su calidad. ¿Ya? Su calidad. ¿Y cuáles son las características que determinan la calidad de agua? Empecemos por el pH del agua. ¿Ya? Entonces, el pH también es importantísimo para poder determinar la calidad del agua. Entonces, un agua de buena calidad va a estar, ¿no? dentro de los parámetros que es de 6 a 7, ¿no? De lo que es el nivel de pH, ¿no? Para los cultivos. El tema de contenido de sales, lo que les decía, conductividad eléctrica. También una buena calidad de agua va a estar con inferior a 2 decisiemens de sales, ¿ya? De lo que es la salinidad, 2 decisiemens de conductividad eléctrica. Y por otro lado, los nutrientes, ¿no? Si trae algún nutriente, el agua, ¿no? Así es. Ya, entonces, esto es prácticamente para elegir los fertilizantes adecuados y diseñar el sistema de filtrado, ¿no? Así es. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos lo que es la evaluación de cultivos. Ya también tenemos que evaluar al cultivo. ¿De qué manera? Pues diagnosticar, ¿no? Identificar l- lo que necesita el cultivo. O sea, qué nutrientes necesita. Para ello, ¿cómo trabajamos? Primero que todo, tenemos que basarnos al análisis de suelo y por otro lado, análisis foliar del cultivo. ¿No? Entonces tenemos que diagnosticar algunos síntomas, deficiencias de nutrientes que, ¿no? que va a presentar la planta, ¿no es cierto? Y también lo que es el agua, ¿no? Para los cultivos que se van a eh, irrigar. Entonces esto influirá pues en la selección de fertilizantes y en el diseño del sistema. Así es. Luego viene lo que es la revisión del sistema de riego actual. ¿No? O sea, para poder instalar el sistema de fertirriego y tenemos que contar primero con sistema de riego, ¿no es cierto? Entonces, si ya tienes un sistema de riego, ¿no? Eh, tienes que evaluar o tenemos que evaluar su compatibilidad con el fertirriego, ¿no? Y realizar ajustes necesarios. Así es. Ya porque he visto, ¿no? En muchos campos, muchos fundos, que solamente se tiene lo que es o sea, tienen instalado sistema de riego, menos el sistema de fertirriego. O sea, mayormente la zona de mezcla, ¿no? O la punto de inyección. Entonces, posteriormente ya se adapta o se emplea, pues, ¿es cierto? Entonces, para todo esto, se tiene que, ¿no es cierto?, evaluar, ¿no? O tenemos que seguir este proceso, ¿ya? Muy bien. Y después tenemos diseño del sistema, ¿ya? Diseño del sistema donde tenemos lo que es la selección del tipo de sistema de riego. También tenemos diseño del sistema de inyección de fertilizantes, diseño de red de distribución y lo que es el cálculo de dosis y frecuencia. Entonces, por ejemplo, en la selección del tipo de sistema de riego, ya cuando aún no está instalado, por decir, se tiene que decidir, ¿no? qué tipo de sistema de riego queremos instalar, ¿no? Según al alcance, como quien dice, ¿no? Evaluando lo que es costos, ¿ya? Y puede ser, pues, sistema de riego por goteo, por aspersión, microaspersión, entre otros, ¿no? Se adapta mejor ¿no? O sea, tenemos que ver cuál de los sistemas de riego se adapta mejor a nuestros cultivos y las condiciones del contexto donde está instalado el cultivo. Así es. Y cada tipo
¿no? Cada tipo tiene diferentes requisitos para la integración con el fertirriego, definitivamente, ¿ya? Y luego viene lo que es el diseño del sistema de inyección de fertilizantes. Para ello tenemos que seleccionar los equipos de inyección, como lo que es el Venturi, bombas dosificadoras, entre otras, ¿no? Según el tipo de fertilizantes y la capacidad del sistema de riego. ¿Y dónde se ubica, no? Lo que es esta inyección de fertilizantes, pues se ubica el sistema de inyección en un lugar accesible, ¿no? Para facilitar el mantenimiento. Así es, ¿ya? Y luego tenemos el diseño de la red de distribución, que en realidad cuando ya está instalado el sistema de riego ya no va a ser necesario, ¿no es cierto? Bueno, es importante mencionar, ¿no? De que en este diseño se va a tener, ¿no? Tuberías y accesorios, además de ello filtros, ¿no? Entonces, ¿no? La red de tuberías y accesorios es importantísimo, ¿no? Contar con este diseño para asegurar una distribución uniforme del agua fertilizada. ¿Ya? Y pues los filtros va a ser adecuado para evitar obstrucciones en el sistema. Así es, para eso nos sirve los filtros. Después tendríamos lo que es el cálculo de dosis y frecuencia, ¿no? Cuánto es la dosis y con qué frecuencia eh, no se va a aplicar. ¿No? Así es. Entonces, para eso, ¿no? Para poder determinar las dosis de fertilizantes y la frecuencia de aplicación, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que basarnos a las necesidades del cultivo y el análisis de suelo. Necesidades del cultivo, prácticamente vamos a por teoría, ¿no? Vamos a contar o tenemos que contar con una ficha técnica del cultivo. ¿Cuánto es su requerimiento? O sea, sabemos cada cultivo, ¿no? Que tiene esos requerimientos nutricionales, ¿no? Incluso por edad y su etapa, ¿no? Fenológico. Entonces, tenemos que basarnos a esa necesidad del cultivo y por otro lado, el análisis de suelo. ¿Y cómo voy a dosificar? Pues tengo que restar, eh, ¿no? A lo que es la necesidad del cultivo, menos con el análisis de suelo. Por decir, ejemplo, eh, necesidad de cultivo me pide en el primer año, por decir, en cultivo de palto, ya 100 gramos de nitrógeno. Y ahí vamos a aplicar nitrato de amonio. Ok, eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, en el análisis de suelo nos sale un cierto porcentaje y cuando lo sacamos en valores, nos dice que en una hectárea o ya tenemos una cierta cantidad o ¿no? Por un kilo. Mayormente se saca por kilo, ¿no? Y se saca en porcentajes. Y ya en unos valores nos saca que ya trae, por decir, eh, 10 gramos, ¿no? Ah, ok, entonces tenemos que restarlo. No tenemos que restarlo a lo que teníamos que aplicar, ¿no es cierto? Ya, entonces, para eso nos sirve, ¿no? Lo que es el análisis de suelo y conocer las necesidades del cultivo. Así es. Y luego tenemos lo que es la instalación del sistema, ¿ya? Entonces, bueno, si empieza pues con la preparación del terreno, donde tenemos que realizar las excavaciones necesarias, ¿no? Y preparar el terreno para la instalación de tuberías y componentes del sistema, cuando aún no contamos con su sistema de riego tecnificado, pero si ya lo tenemos, no va a ser necesario. ¿Ya? Entonces ahí tenemos también la instalación ¿no? Instalación de componentes que ya acabamos de ver, ¿no? Lo que es sistema de inyección, ¿no? Que tenemos que instalar
¿cierto? Y siguiendo las recomendaciones del fabricante, porque vamos a tener, bueno, diferentes tipos y diferentes marcas, diferentes empresas, por lo tanto, es recomendable trabajar con las recomendaciones del fabricante, ¿no? En la instalación de inyección. Y por otro lado, también la instalación de tuberías, ¿no? Y filtros, donde también tenemos que, tienen que estar bien conectados y sin fugas, ¿no? Para no tener problemas posteriormente, ¿ya? Y luego viene la instalación de los emisores, dependiendo con qué tipo de sistema de riego estamos trabajando. Si es ¿no? Con goteros, aspersores o microaspersores, ¿no? De acuerdo con el diseño del sistema. Una vez que se han instalado los componentes, viene lo que es la prueba de funcionamiento, donde tenemos que realizar pruebas, ¿no? Para verificar que el sistema funcione correctamente. De esta manera asegurarnos de que el agua y los nutrientes se distribuyan de manera uniforme en nuestro campo de cultivo. Así es. ¿Ok? Muy bien. ¿Ya? Y luego también es importantísimo conocer, eh, ¿no? Lo que es el mantenimiento y optimización del sistema. ¿Ya? Entonces, primero tenemos lo que es el mantenimiento regular. ¿Ya? Mantenimiento regular, donde vamos a iniciar con lo que es la inspección de componentes. Ya tenemos que inspeccionar, tenemos que revisar. ¿Y qué es qué puntos o qué componentes vamos a revisar? ¿No? Tenemos que revisar a las tuberías, emisores y filtros, especialmente estos tres componentes. ¿Ya? ¿No? ¿Para qué? Por ejemplo, en la tubería tenemos que revisar, ¿no? Para detectar y reparar posibles fugas, grietas o bloqueos. Y en este caso, como estamos trabajando con fertirriego, incluso un mal manejo puede ocasionar lo que es la corrosión. Por lo tanto, es necesario, ¿no? O es crucial revisar el sistema de tuberías. Y por otro lado, tenemos también la inspección a emisores. ¿Ya? Entonces, tenemos que asegurarnos de que los goteros, los aspersores o microaspersores, ¿no? Dependiendo del tipo de sistema, ¿no? Que funcionen correctamente y que no estén obstruidos. Así es. Y luego a los filtros, ¿ya? A los filtros tenemos que limpiar o reemplazar, ¿no? Los filtros de forma regular para evitar la acumulación de partículas que puedan obstruir el sistema. Así es. Y luego tenemos lo que es la verificación del sistema de inyección. ¿Ya? ¿Cuáles son sistemas de inyección? Ahí tenemos a inyectores y bombas y lo que es eh, ¿no? Todo lo que es prácticamente la instalación, ¿no? De lo que es el sistema de inyección. Entonces, para poder detectar algún problema, tenemos que inspeccionar el sistema, ¿no? De inyección de fertilizantes para asegurarnos de que esté en, ¿no? en funcionamiento de forma correcta y que la mezcla de nutrientes sea adecuada. Y si tendríamos problemas en este sistema de inyección, ¿no? Tenemos que ajustar, ¿no? Recalibrar, ¿no? Los dosificadores, ¿no? Y las bombas según sea necesario para mantener la presión en la aplicación de fertilizantes. Así es. Ya, entonces, o sea, es independiente, no vayan a pensar de que es las bombas del riego nada más, o sea, de las bombas de agua que vamos a tener es en cabezal. En este caso, el sistema de inyección va a tener su propia bomba, ¿no? Para que pueda, ¿no? Dosificar y mantener, ¿no? La presión en la aplicación de fertilizantes. Así es. Y luego viene monitoreo de parámetros, ¿ya? Ahí tenemos que prácticamente monitorear lo que es la calidad de agua,
como control de pH, control de lo que es la conductividad de agua y los nutrientes, ¿no? Para asegurarnos que estén dentro del rango óptimo. Así es. Entonces ya dijimos de que el pH adecuado va a ser de 6 a 7, ¿no? En la mayoría de los cultivos. Hay algunos cultivos que toleran hasta pH 5.5, ¿no? Por ahí vamos a tener ciertos cultivos. Ya, y por otro lado, la conductividad eléctrica, como les vuelvo a mencionar, tiene que estar por debajo de 2 decisiemens. Después tenemos eficiencia del riego, ¿ya? De riego que se tiene que verificar, ¿no? La uniformidad de distribución del agua y los nutrientes para detectar áreas problemáticas y de esta manera, una vez que se ha detectado, se tiene que ajustar el sistema, ¿no? ¿Para qué? Para que sea eficiente la aplicación de agua y fertilizantes, ¿no? Eso es, ¿ok? Muy bien. Después tenemos la limpieza de filtros y emisores, ¿ya? Entonces tenemos que lavar los filtros con agua limpia, ¿ya? Para eliminar las partículas y sedimentos en caso de que haya una obstrucción severa. O también, si tenemos ya problemas, ¿no? Con los filtros, también se tiene que reemplazar, ¿no? Cuando se considere. Así es. Ya, y por otro lado, se tiene que limpiar, ¿no? Los goteros y aspersores o microaspersores para eliminar depósitos de minerales o algas que puedan obstruir el flujo ¿no? De emisores. Luego viene, ¿no? La desinfección del sistema. Entonces, tenemos que realizar, ¿no? Tratamientos periódicos con soluciones desinfectantes, ¿no es cierto? Para evitar el crecimiento de bacterias y hongos en el sistema de riego. Y mayormente se va a trabajar con ácidos, ¿no? ¿Ya? Así es. Y vamos a ver cuáles son algunos, con los mismos son, ¿no? Elementos nutricionales. Vamos a ver, ¿ok? Eh, bueno. Después tendríamos ajustes y optimización, ¿ya? Así es. Para ello tenemos que revisar, ¿no? El diseño del sistema. Entonces ahí tenemos lo que es la evaluación de la distribución y también actualización de equipos, en donde tenemos que asegurarnos de que la distribución de agua y nutrientes siga siendo adecuada para los cultivos. Ya, entonces ajusta la, ¿no? Disposición de los emisores o tuberías si es necesario. Así es. Y por otro lado, no se considera lo que es la incorporación de nuevas tecnologías o la actualización de equipos, ¿no? Para mejorar la eficiencia del sistema. Así es. Y luego viene ajuste de dosis de fertilizantes, ¿ya? Igual para este ajuste tenemos que realizar análisis periódicos del suelo, ¿ya? Para ajustar las dosis de fertilizantes según las necesidades cambiantes de los cultivos. ¿Por qué decimos cambiantes? Porque la necesidad de cultivo va a ser cambiante según la etapa fenológica. O sea, no siempre va a necesitar digamos, una dosis exacta de por vida, no, no es así, sino va a depender de su fenología, ¿no? Y su edad de la planta, ¿no? Si es en perennes. Así es. Luego tenemos que ajustar, ¿no? Las dosis de fertilizantes, siempre basándonos en el estado de lo que es la fertilidad del suelo y el crecimiento de las plantas. Así es. Bien. Luego tenemos eh, lo que es la optimización del uso de agua. Ahí tenemos programación del riego y recuperación de agua. Entonces, en programación de riego, ¿no? Vamos a ajustar la frecuencia
y la duración de riego para evitar el exceso o deficiencia de agua. Entonces, para ello, ¿con qué tenemos que trabajar? Yo cómo determino o cómo realizo mi programación de riego. Ya para la programación de riego, tengo que utilizar datos meteorológicos para optimizar el riego, mayormente con lo que es eh, lo que es el volumen de requerimiento de agua y lo que es la evapotranspiración. Entonces, pero ¿dónde tengo esos datos? Obviamente son datos meteorológicos y mayormente tenemos que eh, tal vez tocar las puertas de estaciones, ¿no? De estaciones meteorológicas donde nos va a brindar datos. Así es. Y eso nos va a servir bastante para la programación del riego. ¿Ya? Así es. Luego, no se implementa sistema de recuperación y reutilización de agua cuando sea posible para reducir el consumo. Y por otro lado, ¿no? Para un buen ajuste y optimización, también cuenta o suma lo que es la capacitación del personal. ¿Ya? Entonces tenemos lo que es el entrenamiento. Entonces, tenemos que asegurarnos de que el personal encargado del mantenimiento y operación del sistema esté bien capacitado en el uso y cuidado de los equipos. Así es. Entonces aquí tenemos un poco más detallado del tema de programación de riego, ¿no? Para ello nos va a servir bastante, ¿ya? Para lo que es la programación de riego nos va a servir para cuándo regar y cuánto regar, ¿no? Con qué frecuencia y qué cantidad. Eso es, para eso nos sirve programación de riego. Entonces, para tener programación de riego tenemos que basarnos en análisis de suelo, ¿no? Consumo de agua por el cultivo y también lo que es clima, que es un factor, lo cual va a determinar la evapotranspiración. ¿Ya? Y según ello también tenemos que nosotros gestionar la capacidad, ¿no? Del agua que vamos a requerir, ¿no es cierto? Y por otro lado, lo que es también, o sea, con el análisis de suelo, vamos a determinar la capacidad de estanque del suelo, lo que almacena, ¿no es cierto? Y también lo que es la evapotranspiración de los cultivos, que va a determinar el clima y infiltración del agua en el suelo. Y de esta manera, teniendo todos estos datos, vamos a poder calcular lo que es la frecuencia de riego, ¿no? Lo cual es la respuesta de cuándo regar. Y por otro lado, cálculo de tiempo de riego. ¿Cuánto tiempo vamos a regar? Así es. ¿Ok? Muy bien. Eh, bueno, y luego tenemos lo que es el monitoreo y control de nutrientes. Para ello, tenemos que monitorear parámetros del agua. Y aquí tenemos justamente lo que hablábamos, de lo que es la conductividad eléctrica, pH y lo que son niveles de nutrientes. ¿Ya? Lo que es la conductividad eléctrica va a medir ya la capacidad del agua para conducir electricidad, ¿no? Lo que indica concentración total de sales y nutrientes. Así es. Entonces ahí tenemos medidores de conductividad eléctrica. Esta herramienta nos va a servir para determinar el nivel de conductividad eléctrica. ¿Ya? Muy bien. Después tenemos pH. ¿Ya? El pH es lo que nos va a indicar la acidez o alcalinidad del agua. Entonces, un pH fuera del rango óptimo, ¿ya? Puede afectar la disponibilidad de nutrientes. Ya, entonces igual como herramienta tenemos medidores de pH, o también conocido como pHímetro, que en realidad, como ya les decía,
Hoy en día contamos con la herramienta de pHímetro Hanna que trae dos en uno, medidor de conductividad eléctrica y medidor de pH. ¿Ok? Muy bien. Eh, entonces, el tema de agua, por decir, eh, o sea, para medir o para monitorear el pH, se tiene que hacer al menos una vez a la semana y según las necesidades específicas. ¿Ya? O sea, de forma general, o sea, el agua. O sea, estamos hablando de monitoreo de parámetros del agua, no de la mezcla, que es muy diferente. El monitoreo de parámetros de mezcla es, o sea, cada vez que se aplica. Así es. Y por otro lado, niveles de nutrientes, ¿no? De, en el agua. Entonces, de la misma manera, se tiene que monitorear la concentración de nutrientes específicos como nitrógeno, fósforo, potasio y calcio, magnesio y otros micronutrientes ¿no? que se encuentra en el fuente de agua, ¿no? Para ello, contamos hoy en día con kits de análisis de nutrientes o medidores específicos. Así es, ya para poder determinar niveles de nutrientes. ¿Ok? Muy bien. Esto también se puede monitorear, ¿no? Semanalmente o de forma mensual. ¿Ya? Así es. A ver, Alberto, apagamos nuestro micrófono, por favor. Alberto. Ok, después tenemos control de nutrientes. ¿Ya? Para ello, tenemos que trabajar con la dosis de fertilizantes, lo cual tiene que estar basado en el monitoreo de nutrientes. De esta manera, ajustar la cantidad de fertilizantes aplicados para mantener, ¿no? los niveles óptimos. Entonces, como método, tenemos que utilizar, ¿no? el sistema de inyección de fertilizantes para ajustar las dosis de acuerdo con los resultados del monitoreo realizado. Así es. Y por otro lado viene la selección de fertilizantes. Entonces, tenemos que elegir, así es, o sea, con qué tipo de fertilizantes vamos a trabajar. Entonces, no, si hablamos de fertirriego, tenemos que elegir fertilizantes que sean solubles y adecuados para el sistema de fertirriego. Así es, ¿ya? Muy bien. Que cumplan pues con las necesidades nutricionales específicas de los cultivos. Tenemos las consideraciones, ¿no? Como lo que es la compatibilidad de nutrientes, ¿ya? Y calidad del producto. Así es. ¿Ok? Muy bien. Después tenemos lo que es la mezcla de nutrientes. De la misma manera, para la mezcla de nutrientes tenemos que asegurarnos de que todos los nutrientes se mezclen adecuadamente en el agua, ¿no es cierto? Para evitar la formación de precipitados o acumulaciones. Así es. Entonces, para que haya una buena mezcla, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar mezcladores o sistemas de inyección, ¿no? Sistemas de inyección diseñados para manejar la solubilidad y compatibilidad de los nutrientes. Así es. ¿Ok? Muy bien. Ya, entonces ahora sí conozcamos cuáles son esos fertilizantes hidrosolubles. Ya tenemos entonces a lo que es nitrato de potasio, que es utilizado en fertirriego. También tenemos a nitrato de potasio ácido, ¿ya? ¿Ya? Para aplicarlo en fertirriego, nitrato de magnesio como con fuente de magnesio y nitrógeno, ¿ya? Y de fósforo, ahí tenemos lo que es el fosfato monopotásico, ¿ok? Que también es hidrosoluble. También tenemos a fosfato monopotásico, que ya hemos mencionado. Luego tenemos nitrato de calcio, ¿ya? Fosfato monoamónico, ácido fosfórico, sulfato de potasio, ¿ya? Como fuente de potasio, sulfato de magnesio, ¿ya?
heptahidratado, cloruro de potasio blanco, ya también tenemos sulfato de zinc, heptahidratado, sulfato de cobre, pentahidratado, y lo que es el multimicrocom, que es ¿no? Ya un compuesto de micronutrientes, y por otro lado, ácido bórico, ya con un fuente de boro, ¿no? Que es un micronutriente. Ya entonces ahí tenemos los fertilizantes hidrosolubles que podemos aplicar a través del sistema fertirriego. Así es. Veamos algunos ejemplos de fertilizantes, ¿no? Para su uso en fertirrigación. Y aquí ya caracterizando, ¿ya? Tenemos los fertilizantes, tenemos la columna de composición, o sea, qué es lo que trae, ¿no? Basada en NPK, las precauciones que debemos tener en cuenta, las compatibilidades, entre otras, y también el nivel de pH, y las características, ¿ya? Las características. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos lo que es el amoníaco, lo que es el anhidro, ¿ya? Amoníaco anhidro. Trae lo que es la composición, o sea, trae nitrógeno, y como precaución, nunca tenemos que inyectar en sistema de microirrigación. O sea, por microaspersión, no es recomendable, ¿ya? Así es. Por otro lado, tenemos lo que es el nitrato de amonio, la solución de nitrato de amonio, que también como fuente o composición, ahí tenemos al nitrógeno. Y nunca mezclar la solución con ácidos concentrados. Así es, hay que tener eso en cuenta bastante. No son compatibles con ácidos concentrados. Ahí tenemos la densidad de 1,29 kilogramos por litro. Eso es la densidad. Y comúnmente utilizado en fertirrigación. ¿Ya? Así es. Y también tenemos lo que es la urea sólida, que también como fuente tenemos nitrógeno, ¿no? Como composición. Y como precaución, nunca mezclar urea con ácido sulfórico. ¿Ya? También hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? Entonces, solubilidad ahí tenemos 1 kilogramo por litro. Eso es su solubilidad de urea sólida. ¿Ya? Así es. Y luego tenemos nitrato de calcio y amonio. Entonces, como precaución es no combinar con soluciones que tengan lo que son los sulfatos y tiosulfato. ¿Ya? Muy bien. Características, tenemos la densidad de 1,55 kilogramos por litro, que es efectivo para obtener alta calidad de frutos en algunos cultivos. Así es. Después tenemos a tiosulfato de amonio, que también, bueno, este trae ya lo que es eh, ¿no es cierto? Lo que es el sulfato y lo que es el nitrógeno, ¿ya? Y no mezclar con ácidos ni aplicar en suelos con pH bajo. Y cuando digo ácidos, o sea, cualquier tipo de ácido, los ácidos búricos, entre otras, ¿ya? Ácidos húmicos que también se aplican, ¿no? ¿No es cierto? Pero, o sea, no se tiene que mezclar. Y también suelos de pH bajo. ¿Por qué? Porque su nivel de pH es bajo, bajísimo. Entonces, peor vamos a bajar más el pH. Ya estamos hablando inferior a 6. Y entonces podemos alterar el pH, lo cual no es bueno. Y la densidad es 1,33 kilogramos por litro, ¿ya? Para su mezcla, ¿no? Y es un agente acidificante, así es. Es bueno aplicar para suelos o para tratar a suelos alcalinos, ¿ya? Así es. ¿Ok? Después tenemos lo que son quelatos metálicos, que la mayoría de los micronutrientes metálicos deben estar, ¿no? Quedados con lo que es quelatos metálicos para evitar la precipitación. Entonces, los metales quelatados son muy efectivos en suelos alcalinos. Así es. Luego tendríamos ácido fosfórico, ¿no? Como composición, ahí trae fósforo, y como precaución es que nunca tenemos que mezclar ácido fosfórico con fertilizante de calcio, ¿ya? Así es. ¿Ok? Y la densidad es de 1,69 kilogramos por litro. El ácido verde es más común, pero es
menos puro en el ácido blanco. Ya después tenemos a nitrato de potasio, que trae potasio, pero es 133 kilogramos por litro de potasio, ¿ya? Como fuente trae pues fósforo y potasio. Y como precaución es la mezcla de lo que es el tiosulfato de potasio, pueden tener un pH inferior a 6. Entonces, eh, ¿qué les puedo decir? También no es recomendable tal vez ya hacer las combinaciones con elementos ácidos. Así es. ¿Ya? Y contiene, ¿no? 0,36 kilogramos por litro de lo que es el tiosulfato de potasio, ¿ya? Y después lo que es el fósforo de 0,25 kilogramos por litro, ¿ok? Muy bien. Y después tendríamos sulfato de potasio que trae como composición lo que es el potasio y como precaución también no vamos a tener problemas, es compatible con otros elementos. La solubilidad es de 0,12 kilogramos por litro y ahí es popular para la fertirrigación como una buena fuente de azufre y no que trae no azufre lo que es el potasio. Muy bien, entonces esto sería como ejemplo y de esta manera estaríamos, ¿no? Culminando o finalizando con el curso. Ya, entonces, si habría alguna consulta o duda respecto al tema, ¿no? Ya estamos ya con la hora y por lo tanto tienen mi correo y mi número de WhatsApp para que puedan hacer sus consultas y preguntas, si es que habría. Ya, muchas gracias. Ya, y para el tema de certificación, material de clases, pues, igual tienen el correo y el número de la institución. Bien, muchas gracias y nos vemos en un próximo sistema educativo. Que tengan muy buenas noches.